Congreso, el señor Freddy Otárola, quien nos honra con su presencia, en el entendido de que este importante instrumento de gestión para la carrera pública en el Parlamento Nacional no solo es urgente e indispensable, sino que permitirá fortalecer la institución como una institución moderna, eficiente, transparente y verdaderamente representativa. Quisiéramos darles la más cordial bienvenida y para iniciar este evento, invitar al señor presidente del Congreso de la República, el señor Freddy Otárola Peñaranda, a que pueda darnos su saludo de inauguración. Señores dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, señores trabajadores, mi presencia en este acto inaugural implica o tiene un solo significado: el pleno respaldo de la mesa directiva que presido a una transformación real en el tema administrativo vinculado a la situación de los trabajadores en el Congreso de la República. Esta situación no puede continuar por más tiempo. Es un poder del Estado que a través de décadas no ha sabido consolidar sus relaciones con sus trabajadores. Y fundamentalmente no ha sabido consolidar un proceso indispensable en los estados modernos: el respeto a la meritocracia. No es para todos ustedes novedad la forma del ingreso de los trabajadores, las deficiencias en el ascenso, la distorsión entre trabajadores contratados y trabajadores nombrados, la facilidad con los que unos obtienen mejores puestos y mejores remuneraciones, y la rémora que sufren los trabajadores nombrados, que luego de décadas en el servicio parlamentario ven frustradas sus posibilidades de ascenso. Cuando coordinamos con el sindicato, les planteamos iniciar una gran tarea. Ya a través de Oficialía Mayor hemos culminado un borrador que no tenía mucho tiempo trabajado del Estatuto de Servicio Parlamentario, basado fundamentalmente en la meritocracia. Sin embargo, dentro del Congreso, el que tiene que aprobar, existen trabas y existen temores, y también existen intentos de impedir que este estatuto sea aprobado. Por eso este evento, que los trabajadores internalicen la necesidad de la aprobación de este estatuto como una garantía para su futuro o suite como trabajadores en el Congreso de la República. Insisto y reitero, mi presidencia y mi bancada, eso le hago llegar públicamente a los dirigentes, están dispuestos a poner sus votos para la aprobación de este estatuto, que será el inicio de la verdadera reestructuración laboral del Congreso de la República, el inicio del real reconocimiento de la meritocracia y del verdadero respeto a los derechos laborales. Es tarea de todos nosotros conversar con las otras bancadas para que también hagan suyo este proyecto. Tengo la autorización del vocero de la bancada ANA Perú de indicarles que, si es posible, el lunes mismo él estampa su firma impulsando la aprobación de este proyecto del Estatuto del Servicio Parlamentario. Sin embargo, necesitamos de las otras bancadas para ser mayoría. ¿Qué es lo que tememos? Que se cumpla realmente con respetar a aquellos trabajadores que por su puntualidad, por su dedicación, por su esfuerzo, por su esmero en capacitarse, merecen ascender en el servicio parlamentario,
o mantener el status quo que verdaderamente en muchos factores no ha impedido que este servicio funcione a cabalidad. El compromiso está dado. La presidencia, señores dirigentes del sindicato, se compromete también, como ya lo he hecho en interno públicamente, a impulsar este proyecto. Yo les pido que luego de este evento organicen un grupo de trabajo o consoliden a sus dirigentes sindicales para inmediatamente poner el tema en debate, no solo a través de los medios de comunicación, sino a través de las bancadas. Yo les sugiero que el sindicato presente por escrito un documento a cada una de las bancadas, haciéndole llegar el estatuto del servicio parlamentario y pidiéndole su inmediato apoyo. Si hemos logrado eso, creo que mi gestión como presidente va a ser fructífera y, como no, la gestión de los dirigentes sindicales. Espero que entiendan la importancia de este estatuto para consolidar sus derechos y se sumen todos a esta jornada que comienza el día de hoy, a efectos de internalizar en todas las bancadas del Congreso de la República la necesidad de apoyar con su voto para la aprobación del estatuto. Sobre sus alcances, su importancia, lo que se busca, lo que se pretende, están como expositores destacados funcionarios y juristas. La idea es que ustedes escuchen las bondades de este proyecto para que se suben a esta jornada por lograr que el Congreso, por vez primera, actúe con respeto a la carrera administrativa, con respeto a la meritocracia y al desarrollo de los trabajadores. Sin más, esperando que este evento les sea fructífero, lo doy por inaugurado, pidiéndoles mil disculpas, pues tenemos algunas tareas pendientes que me obligan en unos minutos a retirarme. Muchas gracias. Quisiéramos informar que para el presente evento el Sindicato de Trabajadores del Congreso, con fecha 16 de enero, remitió a cada uno de los voceros de las bancadas parlamentarias la invitación para participar en este primer foro, en el entendido de que en octubre del año 2013, el señor presidente del Congreso alcanzó públicamente la propuesta que hoy va a ser materia de este foro y que estamos analizando, y se comprometieron las diferentes bancadas a través de designar un asesor o de sus propios voceros a analizar y señalar un punto de vista respecto a este importante instrumento de gestión. En ese sentido, quisiera informar que todas y cada uno de los grupos parlamentarios estaban comunicados e invitados a participar y hacernos llegar su punto de vista respecto a este tema. Confiamos en que, en la medida de que este debate progrese y también los trabajadores vayamos haciendo llegar nuestros puntos de vista y se acerque el inicio de la próxima legislatura ordinaria, que será donde deberá debatirse esto a profundidad, también las bancadas parlamentarias participarán más activamente en este proceso. Sin más, quisiera dejar en el uso de la palabra al doctor José Abanto Valdivieso, director general parlamentario, quien hará los aspectos centrales de la presentación del anteproyecto del Estatuto del Servicio Parlamentario. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Despedimos al señor presidente con un fuerte aplauso, agradeciéndole su presencia en esta reunión. Buenas
tardes con todos ustedes, compañeros de trabajo, miembros del sindicato. Mi saludo en especial al señor Rankin Falla, secretario general del sindicato, también a los directivos, así como a los integrantes de la mesa de honor que me acompañan el día de hoy. Hablo del doctor Edgar Chauca, nuestro amigo Edgar Chauca, Gianmarco Paz, el doctor Julio Aro, Roberto Tarazona, José Carlos Chirinos. Un agrado tenerlos presentes en el día de hoy y poder conversar sobre un tema sumamente interesante y de la mayor relevancia para nosotros que trabajamos en el Parlamento. En principio quiero decir que la idea del Estatuto del Servicio Parlamentario ha venido, digamos, dando vueltas desde hace muchos años en el Congreso de la República y estamos hablando incluso desde el año 2007, que hubo un momento en que se debatió en el Pleno del Congreso, y lo mismo aconteció en el 2010 o a principios de 2011. En otras palabras, siempre ha habido en los últimos años una preocupación cada vez mayor sobre la carrera administrativa en el Parlamento. Si revisamos incluso antecedentes anteriores al reglamento del Congreso, no había esa preocupación en legislar de manera específica sobre este tema. Ahora sí, el reglamento del Congreso, que data del año 95, contiene una norma que establece la obligación del Pleno de aprobar lo que se llama el Estatuto del Servicio Parlamentario. En ese orden de ideas, debo confesar, por ejemplo, que en la gestión del actual oficial mayor, Javier Ángeles, quien no puede estar presente hoy día por las actividades que tiene que desarrollar con la presidencia, formó un comité de trabajo, un equipo de trabajo para poder empezar a elaborar un estatuto del servicio parlamentario. Y paralelamente, en ese entonces, quien les habla estaba a cargo del Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso. Y pudimos ver la posibilidad de trabajar una propuesta, o sobre todo empezar a indagar de manera más, digamos, académica, más informada sobre lo que es el Estatuto del Servicio Parlamentario, qué representa y en todo caso, qué es lo que regula el Estatuto del Servicio Parlamentario. Y eso nos lleva al tema de la administración parlamentaria. Yo sé que en el programa está puesto aquí que quien habla tendría que hacer la presentación del anteproyecto de estatuto. Lo voy a hacer en términos muy genéricos, ¿no? Pero en realidad, como lo hemos conversado aquí con los integrantes de la mesa de honor, ¿no? Y vamos a hacer una exposición general para que ellos, con mayor, de repente, especialidad, puedan, digamos, apuntalar y analizar de mejor manera los aspectos propios del documento. Lo cierto es que es un intento, es una propuesta que como tal y como obra humana es perfectible y que puede ser susceptible de reformas y modificaciones. Pero más allá de eso, es que en ustedes esté implícito, ¿no?, la voluntad para que este estatuto se llegue a aprobar. Y lo digo esto porque la idea es que todos seamos de alguna manera un portavoz del servicio parlamentario en el sentido de que esto tiene que ser aprobado, para darle transparencia, claridad y sobre todo lo que dijo el señor presidente del Congreso, que se funde la carrera en la meritocracia. Bueno, precisamente basado en ese trabajo que se ha hecho en el Centro de Estudios Parlamentarios y que está publicado en la web, empezamos a hablar sobre el tema de administración parlamentaria para poder desarrollar algunos conceptos sobre el estatuto. En principio, como ustedes saben, el Congreso de la República tiene, por mandato constitucional, la facultad de autonormarse. Esta facultad, esta atribución, no es extraña a los parlamentos. Los parlamentos a nivel mundial tienen esa capacidad. Es lo que se conoce como principio de autonormación, la capacidad de normarse y de autorregularse. Y de regularse tanto en el aspecto administrativo como en los procesos parlamentarios, ¿no?,
en el tema de sus lineamientos, en su organización interna. De ahí es que incluso, como ustedes ven en el reglamento del Congreso, en el artículo 3, se habla de distintas fases de la autonomía política, la autonomía económica, la autonomía administrativa. Recojo acá una cita de una autora que siempre la cito porque particularmente la considero una de las mejores, que es Piedad García Escudero, una letrada de la Corte General de España, que define a la administración parlamentaria como la administración parlamentaria es funcional y formalmente independiente de las administraciones de los demás poderes del Estado, especialmente del gobierno, quedando únicamente sometida a los órganos directivos de las propias cámaras. Muy interesante, ¿no? Y hay otro profesor, otro autor, ¿no?, que también hace una mención muy interesante sobre el tema de la administración parlamentaria. Es el siguiente. Dice este profesor de la Universidad de Zaragoza, que ha escrito en un artículo de la revista 50+1 de la Academia Parlamentaria de Chile, es el profesor José Tudela Aranda, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Dice lo siguiente, ¿no? El momento de cerrar la reflexión sobre la administración parlamentaria es el adecuado para reiterar la llamada de atención sobre el valor y la necesidad de la independencia y neutralidad de la misma. Independencia y autonomía son conceptos diversos. Es cierto que en alguna medida la primera está ligada a la segunda, pero son dos conceptos perfectamente separables. La autonomía es necesario para la independencia, pero en absoluto lo garantiza. Y la independencia, neutralidad de la administración parlamentaria, es el verdadero principio rector de la misma. En ningún caso deben olvidarse en este punto las diferencias entre la administración debido a un poder ejecutivo y la parlamentaria. Las diferencias no se encuentran en una autonomía que permite mayor flexibilidad en el régimen jurídico de las respectivas funciones públicas. La diferencia, dice este autor, se encuentra en la pluralidad de mando. Permítase la expresión. La administración en el Parlamento se debe por igual a todos los grupos parlamentarios y diputados presentes. Esa es la razón de ser por la que de hace años, ¿no?, y seguramente muchos de nosotros aquí presentes, de nuestras posiciones hemos defendido que al Congreso no se le pueda incluir en la legislación general que el Poder Ejecutivo trae al Parlamento, como por ejemplo la Ley de Servicio Civil y en otras normas también, porque la administración del Parlamento es única. Acá lo dice, no se debe al Poder Ejecutivo. Dice, hay una pluralidad de mando que se debe por igual a todos los grupos parlamentarios y diputados presentes, ¿no? Cito al autor. Y esa función, este trabajo, donde en su momento, ¿no?, el equipo designado por la Oficialía Mayor elaboró un proyecto de Estatuto de Servicio Parlamentario, teniendo, digamos, algunos lineamientos para poder desarrollar este trabajo. El primero, y fue una tarea incluso en la que no necesariamente el equipo estuvo de acuerdo, era en el diseño organizacional. Para algunos, el diseño organizacional, ¿no?, que tiene el Parlamento peruano debe mantenerse. ¿A qué me refiero? Que el secretario general sea la cabeza de toda la administración y a partir de ahí, ¿no?, se bifurquen en dos brazos, por decirlo de una manera, la parte parlamentaria a través de la Dirección General Parlamentaria y la parte administrativa a través de la Dirección General de Administración. En otros parlamentos se llama Secretaría General Adjunta en Asuntos Parlamentarios y Secretaría General Adjunta en temas administrativos. Otra opción que también revisando la legislación comparada se encuentra es que este diseño no es único en todos los parlamentos. Hay el otro diseño donde ya no el oficial mayor es, digamos, la cabeza de todo el servicio parlamentario, sino la presidencia. A partir de ahí, el oficial mayor o secretario general, ¿no?, donde va a haber todos los temas de carácter parlamentario, todos los procesos operativos, el asesoramiento, el apoyo técnico a la parte parlamentaria, a los procedimientos parlamentarios, están en la oficialía mayor. Y en el otro brazo, dependiendo directamente de la presidencia, la gerencia general o secretaría general administrativa, que iba a ver todos los temas administrativos.
no son pocos los parlamentos que tienen ese diseño. Son varios y puedo citarlos aquí, en trabajo si ustedes no lo tienen a la mano, ¿no?, que se refieren a ese diseño organizacional. Tenemos, por ejemplo, el Senado de México, la Cámara de Diputados y el Senado de la República Dominicana, la Cámara de Diputados de Brasil, Colombia, ambas cámaras. Lo mismo ocurre con Venezuela, que es también un parlamento unicameral, que tienen ese modelo organizacional. Entonces, este tema del diseño organizacional fue un aspecto incluso muy tratado. Ahí está, y Marco no me va a dejar mentir, no había propiamente un... Es más, al momento determinado, el equipo se inclinó más por el sistema tradicional. Particularmente, ¿no?, yo tenía la propuesta de el diseño organizacional separado, o sea, la Oficialía Mayor ve temas estrictamente parlamentarios y la Secretaría General Administrativa o Gerencia General los asuntos administrativos. Ya no siendo entonces el oficial mayor quien tendría que ver los temas administrativos. Pero al final, como ustedes ven en el proyecto de estatuto que ha sido repartido, este proyecto de estatuto es el fruto de ese trabajo, y ahí se mantiene el diseño que se tiene actualmente, ¿no? Pero, ojo, tengan en cuenta lo siguiente, y aprovecho que estoy aquí, como digo, con libertad para decirlo, ¿no? Si ustedes ven el organigrama del servicio parlamentario, la Oficialía Mayor, a diferencia de otros parlamentos, tiene, además de tener a la Dirección General de Administración y a la Dirección General Parlamentaria, por sí misma tiene otras unidades orgánicas que dependen directamente de ella. Tienen ahí Fondo Editorial, Prevención y Seguridad, Cooperación, si mal no recuerdo, y algunas otras más. Tiene varias. Si ustedes revisan, por ejemplo, la legislación, el sistema organizacional de España, de Chile, el secretario general no tiene ninguna unidad orgánica que dependa de ella directamente. Solamente Dirección General de Administración o Secretaría General Administrativa y Secretaría General Parlamentaria. Y lo dejo ahí porque es un tema muy interesante de desarrollar. ¿Cuál será el sistema más eficiente o cuál es el menos eficiente? No estoy en capacidad de poder decirlo. Lo que sí le puedo transmitir es la experiencia que yo que he tenido, que he desarrollado cuando me correspondió ejercer la Oficialía Mayor, es que mientras la carga laboral, mientras que la dedicación exclusiva del oficial mayor sobre los temas parlamentarios le implica aproximadamente el 90% del día, ese 10% solamente son para temas administrativos. Sin embargo, ¿no?, diametralmente opuesto, la carga documental administrativa es a la inversa, es mucho mayor que la legislativa. Entonces, ¿se imaginan ustedes ese esfuerzo que se hace para poder conocer y resolver temas administrativos para la Oficialía Mayor? Es muy complicado, ¿no? Pero bueno, son, opiniones y en todo caso lo dejo para que ustedes lo consideren, lo conversen y puedan incluso proponerlo. Ese es un primer aspecto, el diseño organizacional. Otro aspecto también que vimos y creo que es un acierto fue el tema de los principios. Una de las cosas que hemos mencionado es el tema de la singularidad de la administración del Parlamento. Entonces, siendo singular, es decir, distinta al resto de la administración pública, ¿no?, siendo distinta, debería la administración parlamentaria, ¿no?, reposar su funcionamiento y su desarrollo en principios especiales. Haciendo una revisión de la legislación comparada, efectivamente encontramos en los diversos estatutos y leyes especiales sobre la carrera administrativa en el Parlamento principios específicos, ¿no?, que se han trasladado, y ustedes lo ven ahí en el proyecto, se han trasladado en el proyecto de estatuto. Tienen en el artículo 4 del proyecto los principios del servicio parlamentario: legalidad, respeto, probidad, imparcialidad, neutralidad y veracidad, eficiencia, transparencia de los actos públicos y confidencialidad de las materias reservadas, continuidad del servicio y conservación de la memoria institucional,
meritocracia, capacidad, disposición, compromiso y responsabilidad profesional. Hay otros, evidentemente, pero ahí consideramos que estos eran los que más se adecuaban a nuestra realidad como administración dentro de lo que es los sistemas administrativos en el Perú. Y yo creo que esa es una parte fundamental, porque al establecer principios, el desarrollo de los procedimientos operativos que a partir de la aprobación del estatuto se den, van a tener que sujetarse a esos principios. La meritocracia, la neutralidad, la imparcialidad, de forma tal que, como lo dice el autor que hemos citado, ¿no?, se trabaje independientemente de los intereses de grupo, intereses económicos, intereses políticos, no. Lo que interesa es la labor de la administración frente a todos los grupos parlamentarios, frente a todas las bancadas, frente a todos los parlamentarios, por igual. Y dicho sea de paso, entonces, ese fue el aspecto, digamos, que también consideramos, donde todos estuvimos de acuerdo, ¿no? Como le digo, yo estoy hablando de forma muy general, ya en marco, y cada uno de los diputados aquí presentes van a poder esbozar mejor, desarrollar mejor cada uno de los puntos, ¿no? Y el otro aspecto que también desarrollamos en este artículo de administración parlamentaria, publicado por el Centro de Estudios Parlamentarios en su web, es el tema de la carrera. Y eso sí lo hicimos expresamente con la finalidad de poder motivar de alguna manera, y felizmente que el hecho de estar aquí presente significa eso para nosotros. Yo para nosotros, acá está Fabiola, por ejemplo, de los estudios parlamentarios, ¿no? Y de verdad que es reconfortante ver que el tema de la administración parlamentaria ha trascendido el trabajo de una oficina y ya ha llegado a un documento como es el proyecto de estatuto, ¿no? A eso, ¿no?, tengo que decir también que iniciado este periodo anual de sesiones, ¿no?, por suerte hemos tenido la voluntad del señor presidente del Congreso así y como de la mesa directiva de promover esa reforma. Yo estaba presente cuando el presidente habló con el oficial mayor sobre el tema de los proyectos de reforma y ahí le hemos transmitido al presidente dos cosas. La primera es que tiene que reformarse el reglamento para un diseño organizacional, para crearse una gerencia general en el modelo de algunos países como los que he mencionado, para retirar al oficial mayor de las funciones meramente administrativas. Y el otro es el estatuto del servicio parlamentario. Los dos instrumentos tienen que aprobarse en paralelo, uno en todo caso seguido del otro, porque si no, de aprobarse, por ejemplo, el proyecto de reforma del reglamento sobre la organización de la administración, podría pasar lo que ha pasado hace unos años, que se reformó especialmente los artículos 38, 39, 40, pero no se aprobó el estatuto. La idea sería que se aprueben tanto la reforma del reglamento como el estatuto. De esa forma podría fortalecerse la administración del Parlamento. De esa forma, la faz sobre la autonomía administrativa del Congreso recién se reflejaría hacia afuera. Porque ustedes saben bien que en los últimos años cada vez la autonomía administrativa se ha venido siendo cercenada por la legislación y lastimosamente también por los operadores administrativos. Alguna vez, me recuerdo yo, que me consultaron sobre una norma sectorial, no recuerdo si fue del Ministerio de Economía y Finanzas, y sobre una fecha que implicaba su inmediato cumplimiento. Entonces yo le dije a las personas que me consultó, ¿y esto lo han visto con asesoría jurídica, por ejemplo? ¿Han visto si esa norma es aplicable al Congreso o no? ¿Por qué tendríamos que sujetarnos estrictamente a esta norma sectorial del Ministerio de Economía y Finanzas? Les doy un caso más. Si ustedes revisan la web, y los invito a hacerlo por favor, la web del Ministerio de la Asamblea del Senado mexicano, ustedes entren y se van a dar cuenta que cada aspecto relacionado con los sistemas administrativos, es decir, recursos humanos, o sea, contrataciones, ingresos, ¿no?,
bienes y servicios, adquisición de bienes y servicios, ¿no? Presupuesto, tesorería y contabilidad, tienen normas específicas publicadas en su web, que son distintas de lo que está previsto en la legislación general para la Administración Pública de México. Y como yo lo comento a veces ya en el entorno laboral, tenemos nosotros la gran posibilidad, teniendo la capacidad de autonormación, de poder aprobar normas que regulen los sistemas administrativos del propio Parlamento. Puede ser en concordancia con los sistemas administrativos de la Administración Pública en general, puede serlo. Otras en forma singular, pero no evidentemente apartadas de ella. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad única que tenemos que aprovechar como trabajadores del Congreso, que habiendo la voluntad política que el presidente lo ha transmitido aquí el día de hoy, ¿no?, podamos, digamos, fomentar, ¿no?, que se apruebe el Estatuto del Servicio Parlamentario. Finalmente, para terminar, ya para no aburrirlos, es interesante, por ejemplo, en este trabajo que está publicado en la web del Centro de Estudios Parlamentarios, los parlamentos que tienen normas especiales, o sea, un estatuto o una ley especial sobre la carrera administrativa en el Parlamento. Ecuador, México, Uruguay, Panamá, Chile, España, República Dominicana, Argentina, Venezuela. Solamente para mostrar unos cuantos casos, ¿no?, en los cuales países vecinos tienen una norma especial que regula la carrera administrativa en el Parlamento y el Congreso peruano no lo tiene, ¿no? Esas es justamente las razones por las cuales, desde la posición que he tenido tanto en la jefatura del Centro de Estudios Parlamentarios como en la Dirección General Parlamentaria, gracias a Dios he tenido la posibilidad de poder impulsar de una manera el tema de la administración parlamentaria y el Estatuto del Servicio Parlamentario. Entonces, finalmente, ¿no?, bueno, dejo a los demás exponentes para que hablen sobre el tema propiamente del proyecto. Yo solamente quiero decirles que hemos consagrado aquí la carrera, los principios del servicio, la estructura orgánica, ¿no?, el tema de la progresión en la carrera, la evaluación, eso sí, permanente, anual, me parece que es, los derechos y deberes, de forma tal que también ya no acontezca lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no?, que muchas veces, actualmente, siendo el contexto jurídico del Congreso, en el que, por un lado, tiene el Parlamento autonomía administrativa y por otro, régimen laboral privado, ha motivado, ¿no?, desorden, arbitrariedad, ¿no?, rezago para muchos trabajadores que aspiran a ascender en la carrera. Yo creo que esas circunstancias debemos eliminarlas totalmente. Y el Estatuto del Servicio Parlamentario es la oportunidad para poder corregir eso, ¿no?, tener normas claras de carrera, de forma tal que todo el mundo sepa qué le corresponde a cada uno cuando llegue al final de su trabajo en el Congreso de la República. Dicho esto, no me queda sino agradecer al secretario general del sindicato por haber invitado y a tener la oportunidad de comentarles sobre este tema. Y voy a dejar que los demás expositores hablen sobre el proyecto del Estatuto del Servicio Parlamentario. Muchas gracias. Antes de dar inicio al panel de comentarios con los ilustres asesores que nos acompañan, quisiera dejar en el uso de la palabra al compañero Franklin Fallas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, respecto al punto de vista y a la posición del sindicato en relación con este tema. Buenas tardes, doctor José Abanto, director parlamentario,
el doctor Edao Chauca, doctor Julio Aro, doctor Roberto Tarazona, al doctor José Carlos Chirinos y a todos compañeros presentes que nos honran con su presencia. Compañeros, saludar además la presencia de muchos más compañeros que no sé por qué, la verdad, como lo señalara el presidente antes, no pareciera que hubiera que algunos jefes no los han dejado venir. Yo creo que es muy importante el estatuto. Yo creo que todos debemos estar involucrados. Después nosotros nos estamos quejando. Hay que aprovechar esta oportunidad, como lo señalara el doctor Abanto, lo dijera el presidente. Esta es la oportunidad que no dejemos de escapar. El estatuto parlamentario creo que es el instrumento más alto de nuestra institución para poder nosotros mismos desarrollarnos. Si no, ¿cómo vamos a pedir la meritocracia para los ascensos, para los nombramientos? No vivir revueltos como lo estamos haciendo hasta el momento. ¿Cuándo vamos a aprender? Yo creo que de este foro hacer un llamado a todos los jefes que todavía están a tiempo de poder enviar al personal a escuchar para que todos nosotros, nuestros compañeros, sepan de qué se trata el estatuto. Compañeros, ojalá se pueda corregir esto. Es por eso que ahora nosotros necesitamos las opiniones, sus aportes de todos y cada uno de nosotros para poder sacar un documento, enriquecer un proyecto de estatuto, un documento que podría ser elevado a la mesa directiva y pedir a todos los colores políticos se sumen a esta jornada para que mañana todos nosotros salgamos triunfadores, cada uno de nosotros como trabajadores y responsables de nuestro propio destino, de nuestra carrera administrativa, que sea, como lo señalara, con meritocracia, no que sea a dedo como se ha venido haciendo anteriormente. Nadie sabe cómo asciende una persona, pero si todos nosotros le ponemos ganas, compañeros, yo creo que eso tenemos que cambiar. Así, compañeros, solamente quisiera hacer un llamado a nuestros compañeros que seguramente deben estar viendo, deben estar oyendo. Ojalá que puedan acercarse y sumar a esto. Esperando pues, compañeros, que este foro se pueda recoger las mejores ideas y después transmitirlos a todos, hacer un resumen seguramente. Esperemos que todos se sumen a dar sus ideas, sus aportes, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Justamente para poder permitir el debate y el conocimiento del estatuto, quisiera comunicar a todos, y lo pueden ver en la pantalla, no sé si en esta se distingue bien, pero en el portal del Sindicato de Trabajadores del Congreso, que como ustedes saben es www.citraconperú.com, se ha colocado un portal especial tanto para que los trabajadores puedan conocer las propuestas, los materiales de trabajo, como también para hacernos llegar sus comentarios, sugerencias, preocupaciones. En este portal se está informando, por ejemplo, que el 16 de enero del presente año se ha conformado una comisión de trabajo con algunos trabajadores, con 9 trabajadores que están trabajando junto con la Junta Directiva algunos aspectos del estatuto, los aspectos de principios, de la estructura básica del Congreso, de la carrera del servidor parlamentario, y los documentos de trabajo se están colgando en ese portal.
También hemos colocado la propuesta alcanzada por el presidente, el anteproyecto. Hemos colocado los materiales del Centro de Capacitación Parlamentaria, del Departamento de Investigaciones y Documentación Parlamentaria al respecto, y los estatutos que actualmente rigen en Argentina, Chile, Ecuador, México, España, República Dominicana, Venezuela y Uruguay. Esto con el fin, compañeros, de que todos nos interesemos, de que todos participemos, porque esta es una oportunidad histórica, no solo porque puede resolver los problemas que hoy se presentan, sino porque este instrumento nos están dando la oportunidad de tener la voz de los trabajadores y queremos que hagamos sentir esa voz. Y quisiera dar paso al panel de comentarios que nos acompaña, iniciando esta presentación con la presentación del doctor Gianmarco Paz. Cada uno de los comentaristas va a tener entre 5 y 8 minutos para poder hacer una primera rueda de comentarios, luego habrán preguntas e intervenciones de los participantes y luego una segunda rueda de respuestas por parte de los compañeros, y es más o menos como desarrollaremos la siguiente etapa de este foro. En primer lugar, el doctor Gianmarco Paz, del Departamento de Comisiones. Buenas tardes, señor secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, señor director general parlamentario, señores colegas trabajadores del Congreso de la República. Quiero centrar mi exposición fundamentalmente en hacer una descripción de lo que se encuentra en el proyecto de Estatuto del Servicio Parlamentario. Y puedo hablar de esto porque se me designó para formar parte del grupo de trabajo que encargó la Oficialía Mayor para la elaboración de este documento. Entonces, quiero justamente hacer una descripción de los argumentos que tomamos en cuenta para poder redactar este proyecto de estatuto. La propuesta trabajada contiene aspectos generales, en un primer término, en el título preliminar, en las disposiciones generales, perdón, describe cuál es el objeto y la finalidad del estatuto, la carrera del servicio parlamentario, el ámbito de aplicación del estatuto y los principios básicos del servicio parlamentario. En la propuesta se sostiene que el objeto del estatuto es establecer los lineamientos de carrera del servicio parlamentario, los aspectos especiales de su régimen laboral, la misión y tarea de los órganos especializados y las garantías para el desempeño del personal. Esta redacción coincide con lo establecido en los artículos 28 y 41 del reglamento del Congreso, que entrarían en vigencia de aprobarse el estatuto. Asimismo, se consigna que la finalidad del estatuto es permitir la incorporación de personal idóneo a la institución y garantizar su estabilidad y progresión en la carrera. El término carrera generó un interesante debate en este grupo de trabajo acerca de cómo debería entenderse este concepto en el Parlamento, ya que este podía entenderse que implicaba una trayectoria de servicio donde todos los nuevos integrantes del servicio parlamentario deberían ingresar por el cargo más bajo y tener, por lo menos en teoría, la posibilidad de llegar al cargo más alto. Evidentemente, esta opción no es posible. Lo que se quiere es predictibilidad en la progresión, pero según grupos ocupacionales o cuerpos especializados. Es decir, si el cargo más bajo del servicio parlamentario es, por ejemplo, un nivel auxiliar, nivel 0, la propuesta no implica que todo el que ingresa al servicio parlamentario tenga que ingresar por ese nivel de auxiliar nivel 0. Lo que se quiere es que si existe un grupo ocupacional de profesionales, por ejemplo, que tiene un parámetro de escala remunerativa del 6 al 11, por ejemplo, todos los integrantes profesionales que ingresen al servicio parlamentario comiencen con el nivel remunerativo número 6. Aunque este es un tema que generó mucha discusión,
Es la idea que finalmente se ha plasmado en el proyecto de estatuto. Por ello, en el artículo 2 definimos el servicio parlamentario como una carrera de servicio a la institución parlamentaria, pero entendida como el ejercicio de la función pública desde su ingreso hasta su desvinculación del Congreso. Esto es, carreras o trayectorias individuales en una relación no jerarquizada individualmente, sino orgánicamente. Asimismo, se describen de manera genérica las funciones del servicio parlamentario y su relación con algunos principios que luego han sido desarrollados en el artículo 4. En el artículo 3 se establece una disposición necesaria relacionada con el ámbito de aplicación del estatuto, que excluye al personal de confianza de la organización parlamentaria, el personal de confianza de los despachos, el personal de confianza de las comisiones, de los grupos parlamentarios. En el artículo 4 hemos considerado los principios más relevantes del servicio parlamentario, algunos de los cuales, por ser aplicables a toda la administración pública, se desarrollan en los términos de la citada ley. Por ejemplo, en la ley del Código de Ética de la Función Pública y algunos específicos que hemos querido destacar como meritocracia, continuidad del servicio y memoria institucional. A diferencia de los 14 principios que recogía el proyecto de ley 3887, al que se refirió el director general parlamentario que se vio en el periodo parlamentario anterior, en este trabajo hemos identificado cuáles efectivamente tienen naturaleza principista y cuáles constituyen derechos o lineamientos de trabajo que estos principios optimizan. El título 2 de la propuesta está relacionado con la estructura orgánica del servicio parlamentario. Y aquí me permito hacer una precisión. El estatuto que está publicado, el estatuto que se trabajó, no tuvo en cuenta el proyecto que ahora se encuentra en debate, ¿no?, donde se establece la creación de la Gerencia General, porque decidimos trabajar como grupo parlamentario, como grupo de trabajo en relación a lo que actualmente se encuentra en el reglamento del Congreso. Porque evidentemente, si es que la proposición legislativa no prospera por algún motivo, tendríamos que tener ya un trabajo listo del nuevo estatuto que tiene que coincidir con la redacción actual del reglamento del Congreso. El título 2 de la propuesta, como les dije, está relacionado con la estructura orgánica del servicio parlamentario y se consigna solo la estructura básica, a fin de que solo esta estructura sea rígida, dejando las unidades orgánicas de niveles de departamento o áreas a otros instrumentos de gestión cuya aprobación sea más flexible. Por ejemplo, el organigrama, el reglamento de organización y funciones, etc. Esta estructura básica la constituye el oficial mayor, la Dirección General Parlamentaria, la Dirección General de Administración y la Oficina de Auditoría Interna, que se constituyen en la alta dirección de esta estructura. Luego se desarrollaron 4 capítulos, uno por cada unidad orgánica, con varios artículos que desarrollan de manera ordenada cuál es la naturaleza, titular y funciones de cada dependencia, las responsabilidades y atribuciones de la misma y finalmente el procedimiento de designación y los requisitos de su titular. Los lineamientos más importantes del desarrollo de este título son los siguientes. Los funcionarios a cargo de la Oficialía Mayor, de la DGP, la DGA y la Oficina de Auditoría Interna, en el proyecto de estatuto tal como está, deben ser de carrera, todos del servicio parlamentario. Se establece también un direccionamiento para que en el desarrollo de las funciones de las unidades orgánicas en los instrumentos de gestión correspondientes se descargue a la Oficialía Mayor de las labores ejecutivas de tipo administrativa, de tal forma que pueda dedicar más tiempo a las labores de asesoría y asistencia a la organización parlamentaria en los procedimientos que la Constitución y el reglamento del Congreso le asignan al Parlamento. Los requisitos para la designación del cargo son similares en el caso de la Oficialía Mayor y la DGP. Hubo cierto consenso en que debía ser abogado, tener como mínimo experiencia en el servicio parlamentario, 7 años en un caso y 6 en el otro, y haber ejercido cargos de dirección o jefatura de unidades orgánicas del Congreso. Esta propuesta finalmente tuvo una modificación y finalmente se estableció, tengo acá la última redacción, se estableció lo siguiente. Les voy a leer.
Por ejemplo, para ser oficial mayor se requiere ser abogado, funcionario del servicio parlamentario y tener como mínimo 7 años de experiencia en el ejercicio de cargos de dirección o jefatura de unidades orgánicas del Congreso. Esto es una modificación que se integró al trabajo realizado por el grupo, que solamente exigía los años de experiencia en el servicio y tener experiencia, no decía cuántos años de experiencia tenían que tener como jefe o como director. Ser abogado, consideramos, es un requisito indispensable en los casos del oficial mayor y del director general parlamentario. Sé que seguramente vamos a discrepar con algunos profesionales, pero tuvimos esta idea porque el profesional abogado va a tener la responsabilidad de asesorar y asistir, a veces de manera inmediata, y en ocasiones incluso sin poder contar con asesorías de apoyo por esa inmediatez de las decisiones políticas en los procedimientos que la Constitución y el reglamento del Congreso le asignan al Parlamento. Por eso se justifica que justamente el profesional que se encuentra al lado del presidente, de la mesa directiva, del consejo directivo, puedan tener sólidos conocimientos en las materias relacionadas con derecho constitucional, derecho administrativo, derecho parlamentario. Se requiere de un abogado con sólidos conocimientos que pueda tener la inmediatez de poder atender consultas, asesorar correctamente a los órganos de la organización parlamentaria. El tiempo. ¿Por qué consideramos 6 o 7 años? Consideramos estos plazos no de manera arbitraria, sino que dijimos, por lo menos el profesional que va a ser designado oficial mayor o director general parlamentario haya podido presenciar todos los procedimientos que se realizan en un periodo parlamentario. El periodo parlamentario tiene 5 años y por lo menos haya sido testigo, ¿no?, de cada una de los procedimientos que se dan, por ejemplo, al inicio del periodo con la instalación del Congreso y cuando concluyen las gestiones en el Parlamento. Respecto al DGA, ya no se requiere que sea abogado, puede ser cualquier otro profesional, porque finalmente las labores de gestión tienen otra dinámica, ¿verdad? A veces también tienen cosas urgentes, pero finalmente los encargados de los temas administrativos pueden consultar a asesores en las materias específicas de cada una de las ramas de la parte administrativa del Congreso. Respecto de la auditoría interna, se consignó que ésta sea designada por la mesa directiva a propuesta del presidente del Congreso, ello para que sea coincidente con el artículo 94 de la Constitución. No obstante ello, señalamos que este órgano forma parte del Sistema Nacional de Control, aunque solo mantiene relaciones de coordinación. Bien, en el título 3, que corresponde al desarrollo de la carrera en el servicio parlamentario, este consta de 2 capítulos, uno referido a la organización del servicio parlamentario y el otro relativo al acceso, progresión y término de la carrera. En el primer capítulo abordamos la forma como se organiza el personal del servicio parlamentario. En ella se establece que los servidores se encuentran clasificados en 4 grupos ocupacionales y dentro de cada grupo ocupacional el personal se puede dividir en categorías con la finalidad de identificar únicamente competencias y especialización. Se establece una disposición sobre la dotación orgánica y se establece el lineamiento básico de su estructuración, funciones de cada unidad orgánica y carga laboral. Es decir, las categorías, cargos y plazas serán consideradas en su número y distribución teniendo en cuenta ambos parámetros. Luego establecemos un artículo acerca del sistema de remuneraciones, en el que se identifica también el criterio principal de asignación de remuneraciones, bonificaciones y beneficios. Esto es, la retribución tiene como criterio de asignación el grado de responsabilidad y el perfil del puesto que responden evidentemente a la estructura de grupos ocupacionales y categorías. Esta escala remunerativa debe ser aprobada por la mesa y se reajusta a propuesta del oficial mayor previo informe de disponibilidad presupuestal y legal. En el segundo capítulo encontramos el elemento central de la propuesta, y esta es la meritocracia en el servicio parlamentario. Y ello se aborda con una disposición muy sencilla. No se aceptan excepciones para que el ingreso al servicio parlamentario sea realizado única y exclusivamente por concurso público.
Esto evidentemente para cubrir plazas debidamente presupuestadas. Al consignar en la norma que las plazas estén debidamente presupuestadas, estamos colocando una disposición que permite al servicio parlamentario evitar de alguna manera la injerencia de las decisiones políticas en el manejo administrativo de esta estructura del Parlamento. Además, está a reiterar que no se está colocando ninguna excepción a esta disposición. Lo que se quiere es garantizar el mérito para identificar al personal idóneo que va a formar parte del servicio parlamentario. Establecimos los requisitos mínimos para participar en el concurso: ser ciudadano peruano, no tener condena firme por delito doloso y no estar inhabilitado administrativo o judicialmente para el ejercicio, para la función pública. Bueno, en verdad quisiera que me excusen en esta oportunidad del tiempo para poder terminar de desarrollar toda la idea que luego seguramente los demás panelistas van a comentar y seguramente a dar sus importantes alcances y propuestas, ¿no? Los demás requisitos, como es obvio, estarán desarrollados en otros instrumentos de gestión como el perfil de puestos y el reglamento interno de trabajo según cada grupo o categoría ocupacional. Se establece también un periodo de prueba de 3 meses, transcurrido el cual y con la opinión favorable de la dirección donde prestó servicios, se le confiere permanencia al servidor. Luego se abordó la progresión en la carrera. Está siguiendo el lineamiento de ingreso que se da también a través de concurso interno. Es decir, el planteamiento es el siguiente en resumen. Cuando se habilita una plaza, por ejemplo, una plaza de profesional, la idea es de que aquellos técnicos e integrantes del grupo ocupacional profesionales, por ejemplo, imaginémonos, el grupo ocupacional profesionales comienza con el nivel 6, ¿no? Y se abre y se habilita una plaza del nivel 7. ¿Quiénes podrían postular a esta plaza del nivel 7? El profesional de nivel 6 y los técnicos, ¿verdad? La idea es que un auxiliar no puede pasar de frente a ser profesional. Un auxiliar primero tiene que desempeñar funciones de técnico y luego funciones de profesional. Pero para que esto se pueda aplicar, es necesario que el Parlamento le pueda dar herramientas al trabajador. ¿Cómo? En el estatuto se encuentra un artículo que dice que se va a establecer una estructura curricular para cada puesto, para cada perfil. Así, por ejemplo, si la plaza que se habilita es de un secretario técnico, como yo, que tengo que tener conocimientos